La liturgia de este domingo 22 del tiempo ordinario nos ofrece estas lecturas preciosas, en primer lugar del libro del Eclesiástico, después de la carta a los Hebreos y por último del capítulo 14 al principio del Evangelio de San Lucas. La palabra de Dios, que siempre es una palabra viva, actual, tomada del libro del Sirácida o el Eclesiástico, nos recomienda insistentemente y un mensaje precioso para hoy domingo, la importancia de la humildad. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. La palabra de Dios insiste en este domingo, si queremos entrar en el reino, si queremos crecer en santidad, la importancia de hacerse pequeño, de obrar con humildad, de no querer ser grande, sino al contrario, de querer humillarnos siempre y en todo, de no ser altivo y creerme importante, creerme ilustre, porque el Señor revela sus secretos a los pequeños. Las palabras que Jesús va a usar en el Sermón de la Montaña podrían haber sido prácticamente calcados de este pasaje que hemos proclamado en la primera lectura. Por otra parte, la carta a los Hebreos nos recuerda que en la asamblea litúrgica cristiana no se dan los prodigios del Sinaí, pero se está en comunicación verdadera con Dios por la presencia real de Jesucristo y de la Iglesia del cielo. Por eso es muchísimo más importante lo que se está celebrando sobre el altar que cualquier otro prodigio que realizara Yahvé Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a tormentas, a situaciones apocalípticas, a situaciones asombrosas y sobrecogedoras. No, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús, muchísimo más importante. Pero obviamente es sobre todo en el Evangelio donde Jesús invita a sus discípulos a, como nos decía en la primera lectura, a la importancia de la humildad, a hacer el bien desinteresadamente, porque Cristo siempre, siempre va a lo esencial. Él, que conoce el corazón de cada persona, que conoce el corazón de cada hombre, como dice el mismo Evangelio, sabe que desde Adán nuestro mal más grave es el deseo de sobresalir, el deseo de soberbia, la presunción, la vanidad, la fanfarronería material y espiritual. Y sin embargo, nunca es más grande el hombre que cuando se sabe pequeño a los ojos de Dios, al que se sabe que no es más que un pobre, que somos nada más que un niño, que lo mendigamos todo, que lo necesitamos recibir todo de Dios. Por eso la humildad es su lugar, pues no puede exhibir delante de Dios ningún derecho. Es el que no reclama nada, porque yo no tengo nada de qué presumir delante de la mirada infinita de Dios. Todo lo que es y tienes, todo lo que eres y todo lo que tienes, lo has recibido. ¿De qué sentido tiene enorgullecerse? Y por otra parte, que son todas las grandezas humanas al lado del puesto en que hemos sido colocados por gracia junto a los santos, los ángeles y al mismo Dios. Por eso, fijaros la importancia de las palabras que hoy se proclaman. El que se humilla será ensalzado. Como tantas otras palabras del Evangelio, esta frase nos da un verdadero retrato del propio Cristo. En definitiva, la enseñanza de Jesús no es otra cosa que la descripción que Jesús hace de sí mismo, de su propia existencia. Él es el que se humilla, y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso el Padre lo ensalzará, lo encumbrará en la resurrección. Por eso Él es quien verdaderamente se ha humillado, despojándose totalmente hasta el extremo de la muerte en cruz. Y por eso precisamente Dios Padre lo ha exaltado sobremanera y le ha concedido una gloria impensable. Él es el que nos enseña por dónde se alcanza ese oculto deseo de gloria que todos llevamos dentro.
La humillación voluntaria y sincera, por eso es el único camino y no hay otro. Quien no se humilla nunca será ensalzado. El que no muere no va a vivir para siempre. Cristo quiere desengañarnos y lo hace convirtiéndose, mejor dicho, Él en el modelo y caminando por delante de nosotros. Por eso la última parte del Evangelio nos recuerda cuántos actos inútiles, sin provecho para nada, para la vida eterna, hemos hecho porque buscamos de mil maneras recompensa y la paga de los hombres, la gloria en este mundo. En cambio, la humildad es una actitud de vida frente a Dios y con los hermanos, que se alimenta y se expresa en la oración, especialmente en la oración del Padre Nuestro. Algunas veces nos deberíamos de preguntar qué clase de oración estamos haciendo, si estamos orando bien el Padre Nuestro, cuando en el fondo lo que pedimos y lo que vivimos están en tan obvia contradicción. Por eso, esta actitud es tan importante, estas virtudes, estos comportamientos morales, la importancia de la oración, todo eso es lo que nos va a hacer crecer en humildad. Por eso, no olvidemos cómo en la misa se invita a toda la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con un atrevimiento, con una audacia filial. Fijaros cómo ante la zarza ardiendo se le dijo a Moisés: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies. Pero este umbral de la santidad divina sólo lo podía franquear Jesús, el que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra, nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujaran a preferir ese grito: Abba, Padre, cuando la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el Padre de lo alto. Esta es la palabra que está en el fundamento de toda humildad, de toda existencia humana, que es por definición humilde. Es la palabra Padre. Por eso, antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, siempre es necesario purificarse humildemente, purificar nuestro corazón de ciertas imágenes falsas que sin duda todos podemos tener de Dios, y qué peligroso es. La humildad, en cambio, nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, se lo quiera dar a conocer. Que este domingo la palabra de Dios centre toda nuestra existencia en la importancia de ser humildes, en la importancia de no dejarse llevar por las vanidades del mundo, por descubrir lo que nos dice la palabra, que cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal, igual han convidado a otro y te piden que le cedas el puesto. Vas a pasar muchísima vergüenza al ir al último puesto. Tú, cuando te conviden, vete, siéntate en el último puesto para que te hagan subir más arriba, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, a cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y si es verdad que a nosotros nos han invitado a este banquete de bodas, que es la Santa Eucaristía de este domingo, precisamente porque le damos pena a Dios, por la compasión de Dios, porque nos ha sacado del fango del pecado como familia y como individuos, y nos ha llevado a lo más alto del cielo. La celebración de esta Eucaristía tiene que recordarnos que quien se hace pequeño, quien se hace pobre, quien se hace como niño, el que se hace humilde, ese será grande en el reino de los cielos. Ese habrá alcanzado la plena santidad. Ese habrá alcanzado la frase clave
que hoy celebramos, porque todo el que se humilla será ensalzado, todo el que se ensalce quedará humillado. Qué bonito es si nosotros podemos hacer del Evangelio de hoy un eco del Magnificat de la Virgen María, Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, y como ella, nadie ha sido, por esta virtud, discípula del Señor como ella.